espacio llamado Artesanía Política, donde hoy día vamos a hablar un poco de lo que se podría denominar por algunos la teleserie de la semana. ¿Por qué? Verán, todo este revuelo de la ADC, en el sentido de que si Ricardo Rincón lo bajaban de la reelección porque él había cometido agresión contra su mujer hace 15 años, que si es culpable, etcétera, etcétera, y que por eso no puede ser diputado de nuevo. Esa es, esa es la historia, esa es la teleserie, que hubo hasta un cónclave en la DC para decidirlo junto al futuro de Carolina Goich como candidata presidencial de la DC. Esa es toda la historia. Ahora yo les voy a decir una cosa. Si el diputado Rincón cometió agresión o no contra su mujer, o contra una mujer, mejor dicho, no es el tema relevante aquí. Eso se está utilizando como una excusa para el verdadero tema de fondo, el cual es una lucha de poder que hay en la DC, de posiciones, de quién pasa por encima al otro. ¿Ah? Si la gente que quiere bajarlo o la gente que lo apoya para mantenerlo ahí. En eso, bueno, se va a ver pronto quién gana. Pero obviamente van a haber un quiebre prácticamente aquí, gente que va a estar descontenta. Y por lo que estoy captando, el descontento es tan grave que ni siquiera dan ganas de quedarse en el partido. Hay gente que pronto se va a marginar, incluso se va a salir de la DC. Este es un quiebre, si se produce del todo, no menor. Quizás no se compara como cuando Adolfo Saldívar, el finado Saldívar, me gusta decirle a mí, se fue de la DC junto con la gente que lo seguía, Jaime Mulet, Alejandra Sepúlveda, y todos ellos se apoderaron del PRI. Y el PRI terminó con una etiqueta más o menos de un partido de derecha, tipo cercano a la DC, bla, bla, bla. Gracias a ellos, fácilmente. O sea, el PRI hoy día es prácticamente por lo que hizo el finado Saldívar y compañía en el PRI. Básicamente eso. Pero bien, desde entonces que no se veía un intento de quiebre tan grande. Vamos a ver qué pasa, porque obviamente ustedes entienden que esto lo grabo con un día de desfase. Lo estoy grabando el martes en la noche, el miércoles pueden pasar muchas cosas, en fin. Por eso no hablo más de detalles. Ese es el tema importante. Ahora, si ustedes se preguntan por qué esto de la agresión no es importante, pues por cuestión de una cuestión simple de que no es tema para nadie en la DC. Miren, revisemos un poco la situación. Ya, supongamos que la democracia cristiana, si se trata de que fuera un partido serio, que tiene principios y que trata de respetar esos principios siempre, Ricardo Rincón nunca hubiese podido ser candidato a diputado, nunca hubiese sido diputado. Yo estuve revisando un poco su biografía porque yo al tipo no lo conocía. O sea, yo conozco a la hermana, que la hermana es como la más conocida aquí, que es la Jimena Rincón. Este tipejo es como, ya, sí, está por la hermana, en fin. Ricardo Rincón fue diputado entre el año 1998 y el 2002. 11 de marzo del 2002. ¿Ya? Después de eso, pasaron unos meses y ahí se comete la supuesta agresión que se le está cobrando. De eso ya son 15 años, fácilmente. Ya, ok, listo. Si la democracia cristiana fuese un partido serio, lo hubiese hasta desvinculado del partido y no le hubiese permitido ser candidato a nada. Y quizá usar un cargo público con influencias políticas relevantes. ¿Ah? Y eso de que, por ejemplo, la Laura Albornoz, que era directora del CERNAM, parece, si mal no me equivoco, que decía que ella la obligaron a cubrir su caso, en el sentido de que no saliera a la luz y de que él pasara calado, de que él hizo todo un movimiento, por ejemplo, trucho para salir libre de polvo y paja. Mira, la Laura Albornoz se le dice hoy día, oh, que fue valiente por revelarlo. Yo encuentro que es cobarde. Si hubiese sido una mujer valiente, aguerrida, si le hubiesen pedido eso en ese momento, hubiese dicho, mira, ¿sabes qué? Yo no te voy a apoyar. Tú tienes que pagar. Y se hubiese mantenido en esa. Incluso si eso le hubiese costado
salir del CERNAM por las influencias que a lo mejor tenía Ricardo Rincón en ese entonces, no sé si eran las mismas que las de ahora, y le hubiese costado incluso su militancia en la ADC y desvincularse de la política, eso hubiese sido una mujer valiente. Pero decirlo hoy día, 15 años después, y ya cuando todos están acusando con el dedo, o no todos, pero muchos acusando con el dedo a Ricardo Rincón, escondiéndose detrás de esa multitud, eso no es ser valiente, eso es ser cobarde. O sea, Laura Albornoz se mantuvo callada todos estos años, no lo pude decir antes, pero el cuento es ese. Y tampoco la democracia cristiana hubiese permitido que se hubiese encubierto eso. ¿Entienden? Aparte que este tipo, entienden que después del 2010, el 2009, fue candidato a diputado. Y salió electo. El 2010 fue diputado y desde entonces lo es. Ahora va para la tercera elección. O sea, para el tercer periodo. El 2009, nadie dijo nada sobre esto. El 2013, nadie dijo nada. Y ahora están hablando recién sobre esto que hizo. Usted se puede preguntar, ¿y por qué esto pasa así? Bueno, por una simple razón. Verán, en política, los dirigentes, o bien la gente que es bien cercana a ciertos dirigentes con influencias importantes en el partido, pueden cometer ciertos deslices que pueden ser terribles si salen a la luz pública. Que son, por ejemplo, malversación de fondos, fraude al fisco, robo de fondos públicos, etcétera, etcétera. En este caso, agredir a la esposa, pegarle a alguien. No quiero decir cosas peores, ¿ok? Entonces, bueno, si tú tienes las influencias suficientes y tú eres uno de los dirigentes importantes, créeme que el partido va a hacer todo lo posible para que tú salgas libre de polvo y paja. ¿Qué es lo que hay gente que acusa a Rincón de que él hizo toda la movida para ser absuelto sin ninguna responsabilidad, ¿ya? Pero cuando tú pierdes esa posición privilegiada en el partido o cuando hay otros dirigentes que quieren acerrucharte el piso para a ti doblegarte y así irte ganando terreno, es ahí cuando esos trapitos viejos salen al sol y es en ese momento cuando tú puedes perder cierta invulnerabilidad que tienes ante ciertos deslices que te has mandado. Eso es lo que está pasando ahora. Carolina Goich y compañía quieren hacer presión sobre gente que apoya a Ricardo Rincón y a su hermana Jimena. Quieren ganarle el gallito y le sacaron esto en cara. Y la pelea, por eso, volvemos a lo mismo. Aquí lo importante no es si Ricardo Rincón agredió a esa mujer, no la agredió, si es inocente, si es culpable, eso no es lo importante. Lo importante aquí, por lo menos para la DC, es ver quién tiene más poder dentro de la DC. Y aquí se está viendo los resultados, que están todos saliendo gravemente dañados. Y bueno, la gente que realmente ya la tuta en la DC, que para mí en cierto sentido son la Mariana Edwin, el Ignacio Walker, qué sé yo, el Andrés Saldívar y toda esa gente, Gutenberg Martínez, y toda esa gente va a tener que elegir. Y si eligen la decisión que tomen, van a haber pérdidas. Gente que renuncie a la militancia, gente que renuncie al partido, gente que no vaya a llamar a la reelección, y lo divertido es que esta gente que se vaya del partido no le extrañe que hagan otro partido nuevo, como lo que pasó con el finado Saldívar, que se apropiaron del PRI. Capaz que hagan otro partido con otras siglas y después... Ahora no alcanzan porque están muy encima de la elección. Capaz que se presenten como independientes para joder y quitarles votos a la DC, aunque yo creo que no alcanzan a juntar las firmas, no sé. Pero no se extrañen. Eso va a pasar, sea la postura que tome la DC como partido al final de cuentas, pero para que vean a lo que puede llegar la política cuando es corrupta. A que, por ejemplo, hayan personas que estén por encima de los demás, que puedan hacer lo que quieran, pueden atropellar personas, pueden robar dinero, pueden golpear a quien quieran y después salir libres de polvo y paja, porque total, ellos están protegidos hasta los dientes. Y eso genera que hayan políticos con soberbia increíble. Yo creo que Ricardo Rincón es uno de esos. Y hay personajes con soberbia, hay muchos, y han habido. El finado Saldívar era uno de ellos. Es cuestión de pensar que cuando él, la gente no se acuerda, pero él era precandidato presidencial por el PRI. Después se bajó porque se dio cuenta que no calentaba a nadie, de que iba a puro pasar vergüenza. O sea,
No me extrañaría que hubiese sacado una votación como la que sacó Ricardo Israel el 2013, así de mal. Pero el cuento es que él estaba haciendo campaña y de repente le tiraron a los carabineros encima para que no podía hacer propaganda o no podía tener su propaganda ahí o juntar las firmas, no me acuerdo si era algo así. Y yo me acuerdo que él clarito en la tele se puso a pelear con el carabinero que le desmanteló todo y le dijo, yo voy a hablar con tu superior para que a ti te para que a ti te desvinculen. Así clarito en la tele. O sea, imagínate, con esa soberbia. Ese era el finado Saldívar. O el Guido Girardi, que, no sé, hace un tiempo atrás, un empresario iba en el avión, le recriminó un par de cosas y él tomó una decisión que se tradujo en que la tarjeta Junai ya no iba a servir para comer comida chatarra para estudiantes el próximo año, una cosa así. O que otra cosa fue que lo detuvieron por conducir en exceso de velocidad, que los carabineros en el procedimiento, todo, él alegó que los carabineros fueron agresivos. Él habló con la ministra Javiera Blanco en ese entonces, que destituyeran al carabinero que le pasó el parte. Y no lo desvincularon, obviamente porque interfirió el general director del carabinero, en fin. O el Sergio Vitar, que, bueno, Sergio Vitar ejemplos hay, muchos. Uno que yo recuerdo es cuando Francisco Figueroa, creo que se llamaba, que era uno de esos tipos que antes estaba con Boric, que cuando estaban en la FECH todavía, creo que era vicepresidente de la FECH cuando Camila Vallejo estaba en la presidencia de la FECH. Y es uno de los tipos cercanos a Gabriel Boric, no sé si todavía lo sea. Él estaban hablando del CAE. Entonces la conversación subió un poco arriba de tono y de repente Pitar se descontrola en la entrevista y dice, pero yo no voy a permitir que yo creo que iba a decir este pendejo, pero dijo, este niño me venga a decir a mi cosa que yo fui exiliado por Pinochet, fui ministro de Allende y bla, bla, bla. Le tiró como todo el currículum encima. Y más encima le pegó como una manotada así. Entonces, ese tipo de gente es prepotente y arrogante y es porque el poder los ha corrompido al punto de que creen que están por encima de los demás. Y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que está pasando ahora. Entonces, bueno, esta teleserie en el fondo es como para tener en cuenta lo que siempre pasa con los partidos. Hemos llegado a un punto en que la política en Chile, que esto siempre se veía venir, es una oligarquía. Es la lucha por el poder entre facciones de partidos, entre partidos dentro de un conglomerado, entre conglomerados, entre otros conglomerados. Eso está pasando ahora. Y hemos llegado al punto de que ya dentro de un partido, o sea, un partido entero se puede destruir por el solo hecho de que todos están pensando en salvar su pellejo. ¿Ah? Ricardo Rincón, salvar su pellejo. Carolina Goich, salvar su pellejo. Y los demás, ver qué les conviene más. ¿Con qué ganó más? Como dicen algunos, con la calculadora en la mano. Y esto pasa en todos los partidos, en todos. En todos. Lo que pasa es que hay algunos que ya pueden estar más tranquilos porque están en crisis. En Revolución Democrática no ha pasado nada porque no tienen nada que repartirse, pero cuando empiecen a tener cuotas de poder, van a haber divisiones, diferencias de estilo, etcétera, etcétera. Y esto que está pasando en la DC puede pasar con el PPD, por ende, con el PS, por ende, puede pasar en la derecha, con Renovación Nacional, con la UDI, con Evópoli puede ser, ¿por qué no? Es algo que se va a volver a repetir muchas veces. Pero ese es el tema de fondo. ¿Quién tiene más poder dentro de la S? ¿Quién puede quitarle el piso al otro? Eso es lo que está pasando. Y se ocupa como excusa algo tan simple como eso. Oye, si no le extrañe que a la gente a estos políticos, a esta clase política no le importa a la gente. Oye, si para el asunto del Sename, que ya parece que quedó en el olvido, el tema no eran los niños. El tema era ver que el gobierno era el malo por no encargarse de los niños, que el problema era que la oposición, no sé, puras peleas entre la oposición y el gobierno, al final los niños quedaron de lado. Aquí está quedando de lado la pobre mujer que fue agredida. Bueno, eso para que se hagan una idea. Vamos a una pausa musical y de ahí pasamos a hablar un poco sobre Venezuela.
Venezuela. Venezuela también estaba importante en el sentido de que se hizo un plebiscito para la Asamblea Constituyente, en fin, que en el fondo yo encuentro que es como una maniobra que sirve para ganar tiempo y para intentar ordenar el panorama. Ahora, incertidumbre yo creo que hay porque la gente cercana al chavismo dice que no, que participó, no sé, casi toda la población, la oposición dice que no participó nadie. Yo creo que eso no es tan importante. Bueno, participó gente al fin y al cabo. Y que incluso hay cuestionamientos cuestionamientos ante Venezuela, pensando que los países que cuestionan a Venezuela de repente no son ni la mitad no son muy santos que digamos, que en Chile ya sabemos los santitos que son, como va a estar criticando a los demás. Aparte que me da un poco de risa, porque de repente a la elite política, a la clase política chilena, como que no le gusta que los critiquen los demás, pero le gusta criticar al resto. Yo lo digo porque una vez, el año 2009, cuando Sebastián Piñera se candidateaba por primera vez, él trajo a su amigo de España, el ex presidente del gobierno español, José María Aznar, y lo trajo. Y Aznar, acá en Chile, se mandó un discursito que decía algo así como que eh, estos gobiernos últimos han hecho un mal manejo de la economía. Creo que una cosa así. Y ahí, en ese entonces, el candidato era Frey, que se candidateaba por segunda vez. Él y todos los dirigentes de la concertación saliendo a decir la ropa sucia se lava en casa. Como diciendo, mira, ¿qué tiene que venir ese sujeto que es de afuera, que no es de Chile, a criticarnos? No, que se vaya a su país y que nos deje molestar. Así. Y es esa misma gente la que hoy día está diciendo, no, es que en Venezuela no se respeta a la gente, que nadie participó en la Asamblea Constituyente, ¿me entiendes? Entonces, eso ya demuestra un poco la inconsecuencia de nuestra clase política. Mira, la verdad es que hay tanta tergiversación por decirlo, ceguez en la información que la verdad es que yo no me creo nada así a secas. Sea a favor del chavismo, en contra del chavismo. Yo no me creo nada a secas. A mí me gusta escuchar información y analizarla. Pero bueno, más que resaltar un poco lo de la asamblea, hay que resaltar un poco en qué para está Venezuela. Repetir que Venezuela, a ver, Venezuela tuvo una oligarquía similar a la que tenemos hoy día nosotros, que partió el año 90. O sea, el régimen que tenemos nosotros hoy día, del año 90 en adelante, es similar al que tuvo Venezuela desde el año 57. Y yo me atrevería a decir hasta, bueno, el límite no sé, pero un límite más o menos claro es hasta la muerte de Chávez. Incluso podría ser más claro, hasta que se quiso intentar disolver la Asamblea Nacional, creo que es lo que le llaman al Congreso. Asamblea Parlamentaria, no me acuerdo, Asamblea Nacional creo que era, como le llaman al Congreso, en fin. Para mí eso fue un signo claro. Pero también se podría decir dictadura en el sentido... Es que para mí nunca fue una dictadura con Chávez porque siempre existió una oposición que tenía pequeñas cuotas de poder. Quizás no era suficiente para, por ejemplo, tomar decisiones políticas importantes, pero siempre hubo un Congreso con oposición. Es como lo que pasó en la Unidad Popular. Un Congreso con diputados de oposición que incluso formularon algunas leyes, pero hubo. Hay medios de comunicación que no son del gobierno. O sea, hay un montón de medios de comunicación privados que están contra Chávez, pero están ahí. Entonces yo diría, si esto fuese una dictadura total, no existirían todas esas cosas. O sea, yo por eso de repente pongo las cosas en su justa medida, en cierto sentido. Y entonces tampoco me creo nada seca, porque yo sé que la oposición trata a Chávez como si al chavismo o Venezuela como fueran unos demonios, mientras que los hombres de Maduro tratan a la oposición como si fueran unos vándalos neoliberales, bla, bla, bla. Esas cuestiones yo no me las voy a comprar. Pero la cuestión es que hubo una oligarquía como la que hubo hasta ahora, igual de corrupta, que de a poco fue carcomiendo la economía, más encima problemas con el petróleo. Y Chávez en el fondo llega al poder porque
fue como una alternativa a estos políticos. Y Chávez llegó, podríamos decir en calidad de dictador, porque él llegó con un mandato elegido por las urnas, con unas reglas de juego establecidas, y él llega, hace la constitución a la medida suya, pero él, en cierto sentido, si bien se queda con la mayor parte del poder, deja como la puerta, no ir a la puerta, más bien la ventana, media junta o casi abierta, para que esa oposición alguna vez tuviese el poder. Porque la gente, como que no sé si es un poco sesgada o escucha lo que quiere escuchar, pero el año pasado creo que fue, en la Asamblea Nacional que el Congreso ganó la oposición. Y fue con las reglas que inventó el chavismo el año 99, con las mismas que gobernó Chávez hasta su muerte. Entonces, por eso digo, si esto hubiese sido una dictadura propiamente tal, eso no hubiese existido, esa posibilidad no hubiese existido. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que, obviamente, Maduro cerró, disolvió este Congreso, porque claro, la mayoría, la oposición está maniobrando ahí dentro de lo posible, y él lo cerró. Y yo creo que ahí se generó la dictadura propiamente tal, en el momento que el Congreso ya quedó disuelto. No sé si volvió a ser reabierto exactamente. Se hablan de repente parlamentarios, de todo el asunto, pero ahí cuando ya fue anulado, neutralizado, ahí se genera más la dictadura. Porque incluso lo que a mí siempre me ha llamado la atención de esto que está pasando en Venezuela es que todo pasa después de Chávez. Yo creo que en parte es porque a Chávez lo intentaron derrocar, y eso fue el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado del 2001, que no lo pudieron derrocar porque el ejército eh, hizo lo posible para que no funcionara, y no funcionó. Y yo creo que ahí toda la oposición y todos los países asumieron, dijeron, bueno, no lo podemos derrotar, será. Y de ahí les tocó participar dentro de las reglas del juego. Que todo esto, Chávez también dejó la puerta abierta no solamente para que hubiese oposición dentro de lo que se llamó la Asamblea Nacional, el Congreso, sino también para que hubiese un referéndum revocatorio, para que hubiesen dos elecciones más. Claro, ninguna ganó la oposición, es verdad, pero siempre hubo esa instancia. Es como, no sé, imagínense que ya hay una dictadura que cada 4 o 5 años te esté preguntando si el presidente, el dictador, quiera seguir o no en el cargo. Eso fue. Entonces, no sé, por eso yo digo, no fue, o sea, fue una dictadura, puede haber sido una dictadura de facto, pero yo no sé hasta qué punto la oposición tuvo capacidad de maniobrar. Por pequeñas cosas yo diría que nunca fue del todo una dictadura, fue una oligarquía. Y de hecho, la oposición pueden haberle disuelto el Congreso, que era lo único que les quedaba de poder político. El poder ahora lo tienen económicamente y en los medios de comunicación, pero no tienen poder político, entonces se convirtió en una dictadura. Es interesante un poco discernir esto. No me gusta creerme todo lo que escucho a secas, lo vuelvo a repetir. Esto de la Asamblea Constituyente obviamente es para ganar tiempo, obviamente es para a ver si con esto alguien mordía el anzuelo y dijéramos, ya, ok, en vez de hacer tantas marchas y protestas, bueno, a ver si alguien pica y nos dedicamos a hacer campaña, en fin. En cierto sentido tiene que haber funcionado. Ahora, hay gente que compara la situación de Venezuela con lo que pasó acá en Chile, la Unidad Popular, el gobierno de Allende, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay diferencias importantes. La primera es que la Unidad Popular estábamos en plena Guerra Fría. Era la lucha del bloque capitalista contra el bloque soviético. ¿Y eso qué significaba? Que bueno, Estados Unidos participó activamente en el desbaratamiento de la Unión Soviética, de la Unión Soviética, la Unidad Popular, porque era un satélite de la Unión Soviética. Nada más que por eso. Hoy día no hay Guerra Fría.
Hoy día estamos en lo que supuestamente se llama globalización, que estamos todos dentro de un solo bloque, que funcionamos como una especie de red, todos conectados con una economía de libre mercado, bla, 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 ¿cierto? Y hoy día no hay como una especie de enemigo común. Claro, está Venezuela con este proyecto, pero Venezuela está integrado dentro de este sistema, aunque no lo crean. Esto de venderle petróleo a los gringos, o sea, yo creo que es por eso nomás que no van, porque eso es lo otro. Es claro, esto es un sistema que quiere ser más participativo, que la gente tenga más derechos, más beneficios sociales, bien. Con el dinero del petróleo lo financian y le venden a los estadounidenses. Y Estados Unidos no se ha intrometido del todo porque les reciben ese petróleo. Claro, harán trasto en los medios, harán campaña en cierto sentido y todo. Pero yo les digo una cosa, si Estados Unidos hubiese querido desbaratar a Venezuela, yo creo que hace rato hubiese sucedido. Hace mucho rato. Lo intentaron en el 2001, cierto, pero ya vieron que no les funcionó, no les quedó nada más que agachar el moño. Y ahora yo creo que ya no lo hacen, o sea, porque están viendo que igual les vende petróleo. Yo creo que no les hubiese costado nada tirar unos aviones ahí. Ahora esperemos que eso no pase, porque igual nadie tiene por qué sufrir atentados más encima de otros individuos, o sea, como en otras partes. Aparte que Venezuela está así por el gobierno propio que tiene, no es satélite de otra nación que amenaza quitar la hegemonía a Estados Unidos. Eso es lo que estoy tratando de decir, ¿cierto? Entonces, bueno, por eso tampoco es la intervención que hubo en los tiempos de la Unidad Popular. Eso es lo gran diferencia. Si uno tiene eso en mente, se dará cuenta que pueden pasar muchos años más, quizás, aunque no sé cuánto tiempo le queda a Venezuela, pero no será tan rápido como lo fue la Unidad Popular. Todos los países de Latinoamérica están en cierto sentido tratando de aislar a Venezuela. Pero yo creo que en la práctica nadie podría estar desligado porque todos necesitan algo que ellos tienen, que es petróleo. Y si Venezuela les vende petróleo a todos, dudo que se aíslen. Si lo piensan, una cosa así pasa en Cuba. En Cuba, 59 años de, de castrismo, de como quieran llamarle. 59, 57, perdón. El cuento es que, ¿por qué Estados Unidos nunca llegó, los invadió o los desbarató de una? Porque no gana nada, no saca nada. ¿Qué saca con hacerlo? Ya, ok, recuperan recuperan Cuba. Pero en Cuba, ¿qué? ¿Hay algún recurso? ¿Hay petróleo ahí? ¿Hay cobre ahí? ¿Hay algo con lo que pueda enriquecerse? No, no hay. De hecho, estuvo todo esto de la revolución cubana, todo el asunto, y Guantánamo sigue ahí. Yo a lo mejor si hubiesen intervenido Guantánamo, Fidel Castro, que no es tonto, a lo mejor ahí hubiese intervenido el estadounidense. Pero Guantánamo siguió ahí, y Fidel Castro sabía que si intervenía Guantánamo los estadounidenses le iban a matar. Por eso yo les digo, hay cosas que pasan que no son negras ni blancas, y están esos pequeños detalles que de repente todo se hace más ambiguo. De repente por una cuestión de supervivencia. Y de repente también existen estas caricaturas porque necesitan convencer a la gente de alguna manera quizás más práctica de que lo que están diciendo es lo que tiene que pasar. Eh, bueno, hay que seguir mirando qué es lo que pasa en Venezuela. No es un capítulo abierto, o sea, cerrado, perdón. Yo no quiero dar tantos detalles de cosas, porque primero que todo, yo hablo desde Santiago de Chile. Entonces,
No porque no me interese, sino porque yo desde aquí como que no me puedo ni imaginar ni la mitad de las cosas que vienen ahí, por más que haya televisión, por más que haya radio, que haya diario, porque yo no creo mucho en los medios de comunicación de un lado o de otro porque están todos sesgados, tratando de vender su verdad así de forma incuestionable. Yo creo que me voy a guiar por cosas concretas. Por ejemplo, se hizo esta asamblea, vamos a ver en qué termina la asamblea. Se termina echándonos Maduro al poder a las malas, vamos a ver qué pasa. Si hay guerra civil, no hay guerra civil, yo creo que esos para mí son indicadores. Pero todo lo demás es parte de la propaganda que un mando u otro intenta hacer. Y la lata de escuchar a la gente que repite como loro lo que sale en la tele, en la radio, en fin. Bueno, yo creo que eso es todo por ahora. Espero que hayan disfrutado de esto. Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.